¿Qué tal? Bienvenidos, lo prometido es deuda y hoy nos vamos a centrar en los modelos mentales para opositar mejor. Esto no se ha hablado mucho dentro de las oposiciones y dentro del estudio, pero creo que es muy importante entender la realidad y de hecho la primera diapositiva va justo de eso, de entender que los modelos mentales son esquemas sobre cómo funcionan las cosas a la hora de tomar decisiones, por qué tomamos ciertas decisiones y a nuestra manera de pensar, dándonos acceso a estos lentes o fórmulas a las que no tendríamos acceso por nuestra simple experiencia. Es muy importante porque nos permiten justo eso, o sea, nos permiten eh, tomar mejores decisiones, elegir frente a un reto u otro, tener esa resiliencia y ahora lo vais a entender. En total he organizado 20 modelos mentales y es que hace poco los descubrí, hará cosa de un año, a través del podcast Píldoras de Conocimiento, que os lo recomiendo. Fernando Alonso es un auténtico crack. Y bueno, os lo traigo para las oposiciones que creo que os va a ayudar mucho e incluso para entender a nuestro alumnado por qué toma ciertas decisiones. Así que bueno, vamos a comenzar, no sin antes decir que este webinar también va a estar dentro del curso de metodologías activas y creo que es un activo, valga la redundancia, para todos estos docentes que de verdad quieren ser proactivos. Primer modelo mental, por así decirlo, la matriz de Eisenhower, que viene a decir a través de tus prioridades, o más bien dentro de tus prioridades o de tu organización, por qué has de tomar una decisión u otra o qué has de hacer con distintos tipos de tarea. Primero de todo, vemos que si una tarea es urgente e importante, la tenemos que hacer y de hecho recomiendo que dentro de las oposiciones, pues esa tarea que es aprenderse un tema o, por ejemplo, hacer un supuesto práctico, lo tenemos que hacer y cuanto antes lo hagamos, mejor. Si es importante pero es menos urgente, imaginaros hacer un punto de la programación, podemos planificarlo y simplemente pues decir todos los miércoles voy a hacer esa tarea de la programación. Pero ¿qué ocurre cuando es menos importante, es decir, no es muy importante y es urgente? No sé, ahora no se me ocurre nada de las oposiciones, pero seguro que alguna tarea dentro de vuestra preparación podéis pensar que es menos importante y es urgente. Pues me lo invento, buscar 30 autores. Igual eso de buscar 30 autores no nos va a dar tanto beneficio, a largo plazo podemos hacerlo de otra forma. Entonces, delégalo, intenta que hacerlo con un grupo de opositores y por último, si no es urgente y no es importante, simplemente elimina esas tareas. Pues se me ocurre lo típico del opositor que se escribe el tema y no se da cuenta que está escribiendo el tema de una manera rutinaria y por lo tanto no da todo de él y entonces pues no le sirve de nada. Elimina eso de escribirte el tema e intentarlo secuenciar o estructurártelo de otra forma. Matriz de Eisenhower, que yo creo que puede venir muy bien también a la gente que emprende sus proyectos o que tiene que hacer muchas tareas en su día a día. Segunda propuesta o segundo modelo mental es la dosis hormética, que nos viene a decir que ciertos estresores, ciertos momentos de estrés, ciertos momentos incluso de ansiedad son buenos y nos hacen más fuertes, pero hemos de encontrar ese equilibrio. Aquí en el gráfico lo vemos. Si no tenemos estrés, si no requiere nuestra preparación de un esfuerzo, pues habrá carencias y por tanto no encontraremos esa supercompensación o esa adaptación al cambio. Pero si buscamos esa zona de estrés, esas dosis que nos ponen a prueba, mantenidas en el tiempo, siempre y cuando no encontremos altas tasas de estrés, nos van a hacer mejor. Así que para volvernos antifrágiles, entender que cierto aspecto de incertidumbre y cierto aspecto de estrés es positivo. Vamos con la tercera, aunque ponga dos, siempre es una más, porque la matriz de Eisenhower la hemos explicado también. La ley de Sayre. ¿Qué nos viene a decir esto? Y creo que es muy importante tener este modelo mental claro, que cuando entramos en una disputa, la intensidad de sentimiento que le ponemos a esa disputa por algún, no sé, algún aspecto que igual no nos da beneficio,
pues esa intensidad del sentimiento es inversamente proporcional al valor de las cuestiones en juego. A mí se me ocurre típica cena de familia y te enzarzas con tu cuñado a decir que las oposiciones son muy fáciles, las de educación, y tú te enzarzas, es que no son fáciles, es que mira toda la competencia, y él viene a decir, no, las de justicia son más complicadas, y os enzarzáis, incluso os dejáis de hablar y piensas, ¿esto qué tipo de beneficio me ha dado? Pues esto es un modelo mental que, como digo, que cuanto más intensidad le pongamos a una disputa, suele ser inversamente proporcional, es decir, no nos da ningún tipo de beneficio, incluso en esta teoría de juego nos quita energía, y ante las oposiciones lo mismo, foco y no entrar en disputas que no nos den nada. La tercera es el sistema de activación reticular. Seguramente os ha pasado que os vais a comprar un coche, no sé, me lo invento, un Volkswagen negro, y veis por todos lados el coche que os habéis comprado, el Volkswagen negro. O me he comprado unas zapatillas nuevas de Adidas y no paro de ver zapatillas nuevas de Adidas, o un planner nuevo y no paro de ver esos planes. Eso es el sistema de activación reticular, que viene a decir que juega un papel clave filtrando los estímulos recibidos, y lo que nos hace y lo que nos dice es que las soluciones aparecen si tu cerebro está abierto a encontrarlas. Es decir, tú una vez que te pones a buscar soluciones, es más fácil que vengan soluciones posteriores. Pero de igual manera, si pones el foco en el problema, pues vas a ver más problemas a tu alrededor. Cuarto, el modelo mental de yo recuerda versus yo experimenta. El yo que recuerda construye su propia historia a partir de lo vivido, pero de una forma muy particular, dando mucha importancia al instante más intenso y al final. Esto quiere decir que la gente suele recordar el instante donde hubo, por así decirlo, más practicidad, donde hubo más emoción, y el final. Por eso, esto extrapolado a las programaciones, intentar buscar ese elemento, esa metodología potente, explicarla bien y que haya una historia, una emoción, y acabar el final en alto. Esto se puede enlazar con el principio de primacía y recencia, que lo más recordado es el principio y el final. Más cosas. Respecto a mensajes comunicativos, hay un modelo mental que nos viene a decir que lo más importante es el por qué, luego el cómo y luego el qué. Dentro de la programación, dentro del supuesto, dentro de nuestra propuesta práctica, hemos de vender que lo más importante es por qué programamos o por qué utilizamos una metodología activa, luego explicar cómo la utilizamos, y por último, pues poner algún ejemplo. Pero no al contrario, o sea, yo no voy a explicar cómo llevo a cabo la metodología si no sé explicar el por qué. Así que lo que verdaderamente nos inspira y nos lleva a la acción a los humanos es compartir el mismo porqué, la emoción, el porqué de ser un docente optimista, el porqué de ser un docente que quiere dejar huella. Pues desde ese porqué y ese para qué también vamos a construir nuestra preparación de oposiciones. Más cositas, esto es muy interesante, a ver si me hago aquí, a ver si me hago aquí pequeñito. Esto es muy interesante y habla de los humanos y su componente emocional, que estamos todo el rato un jinete versus un elefante. Tenemos un componente más emocional impulsivo que casi siempre gana, el elefante. El elefante es el que nos guía en el camino, y digamos que son las emociones lo que nos hace ser impulsivos. Luego tenemos otro ser racional, que viene a ser el jinete, y es más lento, le cuesta domar a las emociones, surgen los problemas cuando ambos sistemas se desalinean. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces dentro de la oposición nos debemos abstraer y debemos entender que van a aparecer emociones, pero esas emociones no deben sacar de su plan al jinete. Y bueno, y si en ciertos días el elefante eh, nos guía más, no pasa nada, pero que solo sean esos días. Aquí viene a hablar de la fortaleza del elefante, porque la emocionalidad, el para qué, también nos va a dar energía y determinación respecto al jinete, que nos va a ayudar a planificar y pensar más allá del propio momento. La debilidad de nuestro jinete es que es muy analítico, que sobrepiensa, esa parálisis por análisis, y la debilidad de nuestro elefante, de nuestro ser más emocional, es que es perezoso, es caprichoso, prefiere la gratificación inmediata. Así que hemos de encontrar un equilibrio entre nuestro ser más emocional y nuestro ser más racional. Pero está bien que lo contemplemos y que lo conozcamos, porque así va a ser mucho más sencillo domar a ambos. Séptimo, el efecto Pigmalión. Yo creo que muchos lo conocéis, pero es fundamental las expectativas que ponemos sobre los otros, y también nuestras propias expectativas. Nuestras creencias sobre nosotros influyen en nuestras acciones y en otras creencias y en otras acciones. Incluso si somos docentes, nuestras creencias sobre otros
docentes o sobre otros discentes en este caso van a influir en sus acciones. Así que mucho cuidado dónde ponemos las expectativas del resto de opositores, dónde ponemos las expectativas de nosotros mismos y dónde ponemos las expectativas de cuando seamos docentes. El efecto Pigmalión funciona y tiene un amplio respaldo científico. Venga, más modelos mentales. La ley de Parkinson me encanta. Viene a decir que el tiempo se expande de manera infinita. Si tú no le pones una fecha límite a una tarea para entregar o un tema para acabarlo de trabajar, se puede extender ad infinitum. Y por eso, seguro que os ha pasado, cada 3 días voy a hacer un tema y de repente siempre busco una formación, siempre busco una propuesta y esos 3 días se convierten en 10, en 12, en 14. Pues muy importante para ser productivos, necesitamos que poner fechas límite y objetivos cuantificables y cumplirlos, y cumplirlos. Ahí veis que el trabajo se expande hasta llegar el tiempo de que se dispone para su realización. Si nosotros tenemos un mes para entregar la programación, lo vamos a entregar en ese mes, pero si tuviéramos una semana, seguramente la haríamos en una semana, y si tuviéramos que hacer una tarea de la programación en un día y entregarlo y que nos estemos jugando mucho, lo haríamos en un día. Así que vamos a ponernos fechas límite y vamos a exprimirnos y vamos a ser autoexigente en ese aspecto. La decisión de compra, este es otro modelo mental que de nuevo nos dice que actuamos casi siempre, nuestras decisiones de compra son emocionales y luego las intentamos argumentar desde un aspecto más racional. Y esto quiero que también lo extrapoléis a la programación, a la hora de contar historias, a la hora de dejar huella, a la hora de contar experiencias. Aquí habla de que toda venta trata de reducir el miedo, ataca los puntos de dolor, pues en las oposiciones lo mismo. Hemos de atacar los puntos de dolor, de inclusión, de dejar huella, de que nuestro alumnado se implique, de que se reduzcan las desigualdades, etcétera, etcétera. Pero también, de nuevo, contemplar que muchas de nuestras compras son emocionales, nuestro elefante va tirando del jinete y solo digamos que esto se puede balancear si nos formamos, somos conscientes de los sesgos que existen, de los pensamientos rápidos y podemos actuar con más raciocinio. Y aún así muchas veces caemos porque para ahorrar energía pues entramos en estos fallos. Estado de flow. Esto es muy importante. El estado de flow viene a decir que es un estado que se experimenta cuando estás en foco asesino y en foco absoluto en tu tarea. Y para esto es fundamental que intentemos estar entre un equilibrio óptimo entre el aburrimiento y la ansiedad. Y por otro lado, reduzcamos, como dije en el otro webinar, la multitarea. Cuando reducimos la multitarea, cuando le buscamos un porqué a nuestra propuesta práctica, a nuestro tema, a nuestra planificación y nos sumergimos en la tarea, vamos a ser más profundos y vamos a ser más creativos. Así que vamos a buscar ese estado de flow, ese equilibrio entre un poquito de estrés y huir de ese aburrimiento. Y estoy seguro que las mejores ideas son cuando estás de lleno inmerso en el tema o en el supuesto. Este es otro concepto que he hablado en muchas ocasiones, que es el eslabón más débil. Habla de que podemos ser muy buenos comunicadores, podemos ser muy buenos con el tema, muy buenos escribiendo, pero imaginaros que soy malo en el supuesto, voy a suspender las oposiciones, porque la oposición se ha roto por el eslabón más débil, el supuesto práctico, y tengo que ser bueno en todos los eslabones, o viceversa, soy muy bueno en el tema, soy muy bueno en el supuesto, tengo una programación de 10, pero no he practicado nada la comunicación y no sé gestionar mis nervios. Ese eslabón más débil me va a hacer que no comunique, que no llegue la idea como debería y por ende va a hacer que suspenda las oposiciones. Aquí habla de que puedes ser un gran pensador, social, valioso, deportista, sin embargo, si te enganchas a la heroína, todo puede quedar reducido a cero, lo mismo. Tenemos que encontrar eso que nos multiplica por cero, que en este caso sería, digamos, ese eslabón más débil, intentar reducirlo, intentar trabajarlo. El efecto reina roja, otra hipótesis de la reina roja. Describe la necesaria adaptación continua de las especies solo para mantener el statu quo con su entorno. El entorno se mueve, evoluciona, se adapta y compite. Deberás al menos hacer eso para mantenerte. Esto lo he traído para las oposiciones y dirás, Diego, ¿esto qué quiere decir del status quo? Básicamente, de forma muy resumida, nos viene a comentar que si queremos avanzar o incluso mantenernos simplemente en la docencia o en la oposición para dar ese do de pecho, nos tenemos que formar. Porque si no te formas y piensas que
tú ya tienes unas oposiciones bien hechas, que las últimas te quedaste a muy poquito, intentas replicar lo mismo, el mundo ha cambiado mucho, los opositores se han formado mucho e incluso de generación en generación veremos en otro sesgo, en otro modelo mental, cómo ha habido una evolución. Pues vamos a ir hacia atrás. Así que quedar separado y hacer lo mismo siempre no implica evolución. Cuidado con eso. 13, mentalidad de crecimiento. Esto lo tratamos bastante en la formación de metodologías activas y se ha visto, incluso hay estudios científicos, donde alumnos que pensaban que esas habilidades que tenían se podían mejorar, pues se implicaban mucho más en la tarea y acababan mejorando. Frente a otros alumnos que se les llenaba o se les creaba un ambiente de que ellos eran así, de que ciertas habilidades eran fijas y no se podían mejorar, pues se creían, y esto también está relacionado con el efecto Pigmalión, y tenían esa mente fija de no poder mejorar. Así que hemos de entender que habilidades que se puedan desarrollar a través del esfuerzo, la enseñanza y la persistencia, hemos de poner el foco en ellas para fomentar esa mentalidad de crecimiento frente a los de mentalidad fija que creen que solo son rasgos de su personalidad. Lo típico es que yo soy un opositor que comunica mal, se me da mal escribir, se me da mal comunicar. No, en este momento quizás lo haces mal, pero puedes llevar un plan y tienes que tener esa mentalidad de crecimiento de que todo se puede mejorar. La redundancia. La redundancia como forma de minimizar los riesgos. A veces consigue justo lo opuesto. Este modelo mental nos viene a comentar que las personas que agregan redundancia o que se repiten mucho o que son muy complejos a la hora de transmitir ideas, en vez de hacerle la vida más sencilla al receptor de esas ideas, se lo complica. Y esto llevado a la oposición, muy claro. Si puedes contestar a lo que te pide el supuesto en un párrafo, contesta en un párrafo y no te vayas a 3. Si contestas un epígrafe del tema en 4 párrafos y está bien contestado, no lo engatuses o no te enrolles para hacer 8 o 9 párrafos. Más no es mejor, mejor es mejor, y ojito con esa redundancia. Vamos con el decimoquinto modelo mental, la indefensión aprendida. También hemos hablado de este modelo mental y viene a decir que normalmente, debido a experiencias fallidas, se aprende que no puede hacerse algo. En vez de aprender algo, se aprende a que no puede hacerse. Aquí se ilustra de forma muy sencilla, de un pájaro que ha estado 4 años enjaulado, de repente le dejas la puerta abierta y sigue pensando que está enjaulado y ni se escapa porque ya piensa que está aún dentro de la jaula. Y esto es lo mismo, aprendemos quizá que somos malos gestionando las finanzas, aprendemos que comunicamos mal porque no hemos hecho exposiciones. Y es una indefensión aprendida, y de nuevo esto lo enlazo con la mentalidad de crecimiento. No hemos de aprender a no saber hacer cosas, sino hemos de aprender los planes y las formaciones y las lecturas que nos predisponen a mejorar casi cualquier cosa. Así que vamos a dejar este modelo mental que ayuda bien poco. Vamos con este que me gusta mucho y creo que también tiene su nombre, efecto Dunning-Kruger, que viene a decir que cuanto menos sabes, más te piensas que sabes. Pero este que dice what you see is all there is, lo que ves es todo lo que hay, que muchas veces igual frente a eh, resolver un supuesto, pues tú te quedas callado sin ideas y piensas que no tienes solución, pero quizá es que te falta más formaciones o te faltan más lecturas. Entonces, creamos nuestros juicios de acuerdo a la información que tenemos disponible, pero lo mismo, igual una metodología no la controlamos al 100%, pero nosotros no somos conscientes de que no la controlamos al 100%. Entonces, hemos de perder tiempo también en formarnos, en ser curiosos y, como dije en el otro webinar, atrevernos a saber el porqué y el para qué de las cosas. Luego, otro sesgo que es bastante importante es el sesgo de retrospección idílica, que comenta que muchas veces los recuerdos, los pasados, el pasado frente a los recuerdos, lo idealizamos. Seguro que os ha pasado que hace 10 años pensábamos que hemos tenido unas vacaciones espectaculares y si las objetivizamos, igual no han sido tan buenas. Y solemos tener el futuro más condicionado. De hecho, cada vez que recordamos,
se ha visto que tergiversamos la realidad pasada. Así que bueno, simplemente deciros que el pasado no ha sido mejor, que no nos fiemos tanto de nuestras percepciones, incluso si hemos tenido distintas oposiciones, porque conforme pase el tiempo el recuerdo no es tan veraz, y que no nos condiciona el futuro. El futuro se construye actuando cada día y poniendo el foco en el presente. Así que cuidado con eso de idealizar el pasado. Otro modelo mental es el efecto de valencia emocional, de nuevo extrapolado para dejar huella en el supuesto de la programación. Nos dice que un factor que influye fuertemente en la codificación o no de un recuerdo es la valencia emocional. Está demostrado que aquellos estímulos con una valencia positiva o negativa alta suelen ser más fácilmente codificados y recordados. Llevándolo a la oposición, una experiencia positiva o incluso una experiencia negativa y solucionar esa experiencia negativa, de contar una experiencia mala que tuviste y por eso elegiste la docencia, pues va a ser mucho más recordada que si directamente no cuentas nada o cuentas algo de valor neutro. De nuevo, vamos a jugar con las emociones. Luego, el efecto cuántico de Zenon nos dice que la observación detiene o estabiliza el sistema. Donde más ponemos nuestra atención, más tiende a persistir. Esto es como el síndrome que hemos hablado, mejor dicho, el sistema de activación reticular. Donde ponemos el foco se expande. En la oposición, si de verdad ponemos el foco continuamente en nuestras debilidades sin hacer nada, esa debilidad se va a hacer más grande. Cuanto más exteriorizamos nuestras dudas sin ponerle solución, esas dudas nos van a ir comiendo. Así que cuidado con eso de pensar constantemente en un problema, en un dolor, porque va a reforzar las conexiones neuronales de ese dolor o de ese problema. El efecto Flynn, ya estamos acabando, creo que queda poquito. El efecto Flynn es la subida continua año por año de las puntuaciones de cociente intelectual. Esto es lo que os he comentado. Se ha visto en una serie de investigaciones del Reino Unido desde 1938 hasta 2008 que se estimó que la tasa de crecimiento en torno a 2 o 3 puntos de cociente intelectual por década. O sea, cada década que pasa somos más inteligentes, aunque parezca que no, ahora con las redes sociales se va a ver que ha habido, y siguiendo el libro de Fábrica de Cretinos, el libro de Fábrica de Cretinos Digitales, ha habido ahí un pequeño cambio, pero bueno, normalmente somos más inteligentes, nos adaptamos mejor y esto de cara a la oposición, nada, que nos predisponga a formarnos más y atrevernos más. El efecto Mateo, y este nos ayuda, y este es el último efecto, y con esto quiero acabar los modelos mentales. Nos dice que cuanto más sepamos de un tema, nos va a ser más sencillo aprender de ese tema. Así que cuanto más sepamos de técnicas de estudio, mejor vamos a estudiar. Cuanto más sepamos de metodologías activas, va a ser más sencillo comprender otras metodologías e incluso comprender en detenimiento y con profundidad esa metodología. Y como digo, el conocimiento no solo no ocupa el lugar, sino que además es un elemento esencial que facilita aprender nuevo conocimiento. Cuanto más sepamos, no se nos llena la memoria, eso se ha visto que la memoria es casi ilimitada, sino que nos ayuda a comprender nuevas cosas. Así que sumérgete con las metodologías, sumérgete con los temas y esto, aplicando el efecto Mateo, se le da más a quien más tiene. Bueno, ha sido un modelo no, un webinar un poco distinto, digamos una pequeña masterclass sobre modelos mentales que espero que tengáis en cuenta a la hora de tomar decisiones. Hay muchos más, si os gusta llevaré otros 10-15 modelos al curso de metodologías activas y como siempre para despedirme de forma muy resumida, ya sabéis que estos webinars están motivados por el curso de metodologías activas, los tenéis de todo, aparte de estos módulos los tenéis anclados y estructurados dentro del curso y ya sabéis, tenéis aún la oferta de entrada para formaros todo un año en metodologías activas con distintos expertos, con recursos muy prácticos, llevándolo al aula con ejemplos concretos, ya seas de primaria, infantil, de FP, de secundaria, de formación profesional, como he dicho FP, pues te va a venir genial. Aquí son algunos de los módulos, aunque hay alguno más, como aquí no hablo de neurodidáctica, sí, neurodidáctica, un módulo de libros donde resumo los principales libros sobre educación, clase invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, educación emocional y digital, que en educación emocional ya tenemos 2 expertos y ahora en un par de semanas va a venir Sara a hablar de escape rooms, cómo lo podemos llevar en las oposiciones y bueno, un módulo con más de 10 vídeos sobre gamificación, con distintos tutoriales y otro sobre aprendizaje servicio. Así que me encantaría que entrases, te dejo también el link en la descripción y cualquier objeción o cualquier problema que tengas, me escribes al correo oposicionespreparadoredufis@gmail.com. Así que nada, muchísimas gracias, un súper abrazo y vamos a empezar septiembre que con los modelos mentales y con el otro webinar nos lo vamos a comer de manera literal.